Maxi Aguiar. Gracias, Maxi, por estar allí. Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días. Intentando analizar con ustedes estas cuestiones que, a ver, en el caso de Milei aparentemente tienen que ver con la idea de Juntos por el Cambio. Da la sensación que es más taxativo, o cambiamos todo o no se cambia nada, confrontando con el discurso del candidato Sergio Massa, que dice: yo en realidad voy a llamar a los mejores, quiero un gobierno de unidad, radicales, socialistas. Pero vos, ¿cómo lo estás viendo? En principio hay una disputa por el concepto de cambio, ¿no? Claro. En principio hay una demanda ciudadana de cambio fuerte, 70-30, digamos, en términos de los que demandan cambio versus los que quieren continuidad. Y en ese contexto, en una situación muy particular de campaña electoral, Milei plantea un cambio más duro, más fuerte, y lo que plantea Massa, y lo deja muy claro en sus alocuciones, es: esta va a ser una nueva etapa, va a ser un gobierno de unidad nacional, y va jugando algunas cartas al respecto, como decir que el ministro de Economía va a ser de otro partido político, que la oficina anticorrupción va a estar ocupada también por una figura de otro partido, intentando dar una forma que lo muestre como un cambio, aún siendo ministro de Economía del actual gobierno. ¿Ese sería el confort que le puede otorgar Milei o Massa al que no lo votó? En principio, las elecciones de balotaje las ganan, votaron a los que quedaron afuera en la previa, con lo cual ampliar la base de sustentación es clave. Para eso hay dos cosas que deben evitar. En el caso de Milei debe evitar el miedo, y en el caso de Massa debe evitar la bronca. En ese contexto tratan de generar discursos que no asusten en un caso y que no enojen en el otro a ese electorado que va a encontrar en las urnas solo dos opciones, no en el cuarto oscuro. Lo cierto es que varios de ellos tienen una imagen negativa tanto de Massa como de Milei, y el punto de las campañas en esta etapa es generar la mayor emoción negativa respecto del rival y algún nivel de emoción positiva respecto de la figura política, de tal manera de hacer más aceptable el voto para todos aquellos, como digo, que deberán redefinir en 48 horas. Maxi, corrigió algo. Parecían dos candidatos con autonomía. Hoy, ¿qué es lo que se dice? Que a Massa, quienes lo conocen hace mucho tiempo, realmente no lo va a manejar nadie. Massa va a hacer el gobierno que él quiere hacer. Pero paradójicamente, quienes conocieron al Milei, al León, al de la motosierra, hoy están diciendo: guarda que a Milei lo está manejando ya Mauricio Macri. Se está dando ese pensamiento de un Milei que al principio se mostró él, su hermana y su equipo, ¿no? Que eran unos poquitos. Es todo un tema para Milei mantener algún nivel de autenticidad, claro, con la modificación que intentó hacer de manera acelerada después de las generales. Lo hablamos en su momento. Al no haber abierto el espectro de manera progresiva, fue enormemente brusco. Entonces, en ese contexto aparecen nuevas figuras, el caso de Mauricio Macri, por ejemplo, que también ayer tuvo declaraciones respecto de la elección, que dan la sensación de que, por un lado, le proveen a Milei una base de sustentación de un potencial gobierno, pero en ese mismo movimiento le quitan... A cambio de, claro, ¿qué supone la gente? Le están proveyendo toda una logística, pero algo van a cobrar por eso. Tal cual. Pierde autenticidad y pierde independencia, que eran dos elementos que aparecían como algo muy fresco de la posición de Milei. Pregunta: ¿Macri le resta a Milei mucho más de lo que Cristina le resta a Massa? Cristina le resta a Massa desde hace más tiempo. Sí. Entonces eso ya está naturalizado. Está estabilizado, claro. ¿Cuál? Lo que ha sucedido es que de repente, digo, al día siguiente de la elección general, aparece Macri en escena, que estaba fuera de escena prácticamente hasta ese momento, y el efecto sobre la campaña de Milei es inmediato. Positivo en términos de la capacidad de gobernabilidad que va a tener, que era algo que se le criticaba. Negativo en términos de la independencia y aquellos atributos personales en los cuales aparece que podría ser el fronting de otra figura política, de otra fuerza política, porque no solo apareció Macri, aparecieron una serie de economistas y de funcionarios de la época de 2015-2019 y aún hasta anteriores, como el caso de Cavallo, apoyándolo, con lo cual puede haber una genuina duda respecto de qué se está votando cuando se vota Milei. Unión Cívica Radical y Massa, ¿qué pasa? Sí, lo que importa más que los dirigentes, es cierto, son siempre los votantes, los electores que van a tomar una decisión. El elector radical es bastante difícil votar peronismo en cualquiera de sus variables. Creo que eso no se va a modificar por la declaración o por el alineamiento de algunos dirigentes, pero me parece que la campaña de Massa inteligentemente está tratando de buscar
desde otro lugar ese alineamiento, desde el lugar, por ejemplo, de defensa de las universidades públicas, donde el radicalismo tiene una potencia muy fuerte, desde causas ciudadanas más que desde la pertenencia partidaria. Creo que ese es el camino que ha elegido la campaña de Massa para tratar de no correr a los radicales. Maxi, me parece que todo el esfuerzo de Massa en esta etapa es en mostrarse capacitado para gobernar, en mostrarse independiente del espacio político del que hoy forma parte. Creo que eso es toda la lectura de lo que va haciendo Massa puede resumirse en cuanto a sí mismo, puede resumirse en estas dos cuestiones. ¿Y lo logró? ¿Lo logró? En alguna medida sí, en alguna medida sí, si uno ve la base de sustentación que ha tenido a posteriori de las PASO a las generales, que ya empezó a hacer ese movimiento. El gobierno de unidad nacional es un anuncio previo a las elecciones generales. Muestra algún nivel de respuesta en eso y en esta etapa también lo ha logrado. ¿Qué es lo que tiene que evitar Massa y está tratando de evitarlo? Que se lo juzgue por su acción como ministro de Economía. No, por eso en términos de atributos personales, digamos, en ese sentido hay una ventaja para Massa y hay también en esto un riesgo. Este aplomo, esta habilidad para el manejo de lo comunicacional también lo muestra como un político tradicional y de mucha experiencia, que es justamente lo que habilita la frescura de Milei. Sinceramente, esta etapa de la campaña de Milei a mí no me ha parecido buena, me parece que ha cometido muchos errores. ¿Cómo cuáles? A ver. Justamente, no preparar de manera adecuada el debate me parece que es un error grave. No haber pensado que podía haber un balotaje cuando casi todas las mediciones marcaban eso y generar una estrategia antes de las generales para transitar el balotaje, creo que fue otro error. Y bueno, por supuesto, también hay un desbalance en términos del profesionalismo del equipo que está alrededor de cada una de las campañas. Sin embargo, y esto también hay que decirlo, hay un movimiento de base social de búsqueda de cambio que lo favorece a Milei. Yo siempre digo que hace un tiempo vengo diciendo que los 100 días de gracia de los gobiernos esta vez se van a reducir a 100 horas. Son más cortos. 100 horas, Solo 100 básicamente. horas.